Entonces, pues tú mismo. Bueno, pues os damos nuevamente la bienvenida a los Viernes Culturales de la Falange, que como siempre está lleno y ojalá sigamos así siempre. Os anuncio primero cómo van las cosas de lo de Blanquerna. Ya os lo dijimos el viernes pasado, se está teniendo bastantes posibilidades, se va a llegar hasta el final, se va a llegar en los tribunales, y no es que seamos optimistas, pero tenemos ciertas esperanzas. Entonces ya sabéis que la mesa que hay fuera es pues para recaudar un poco para todos nuestros camaradas que se han complicado la vida por el beneficio a España, y seguimos recibiendo. Aprovecho para daros las gracias, no nos importa quién y eso, pero estamos recibiendo donativos, cosa que no nos gusta pedir, pero en este momento, si es necesario, os atracamos, porque están en juego el bienestar de las familias de nuestros camaradas, no solamente ellos, y yo creo que sería un atraco muy agradable y muy simpático por nuestra parte. También os comunico que la próxima conferencia es el viernes 17 de febrero, conferencia que dará Eduardo Núñez, que ya ha venido aquí más de una vez. El título es Pros y Contras del franquismo. Aquí van a salir a relucir cosas que no fueron muy simpáticas, cosas que fueron bastante buenas. Son argumentos históricos que tenemos que desde luego que exponer y que la gente lo debe conocer, pero aún así a mí no me duelen prendas en decir que el régimen de Franco fue mucho mejor que esta puta democracia. O sea, ni siquiera tiene democracia es apellido, el nombre es el de ramera. A mí al cabo dicen que la democracia es la ramera del capitalismo, o sea que no me equivoco. Y bueno, pues hoy tenemos hombre de sangre falangista, el nieto de Eduardo Esquer, José Ramón Esquer. Poco voy a decir de él porque ya van a hablar entre José Luis Jerez, que sabe mucho de todo lo de Falange, y su nieto, que sabrá mucho también de su abuelo, pero vais a sorprender de muchas cosas, entre otras, que hay gente que no sabe, que también fue poeta. O sea, era un hombre de la tierra, labriego, poeta, valiente. José Ramón Esquer, José Luis Jerez, gracias por vuestra atención y os escuchamos. Gracias a los dos. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por venir, por vuestra asistencia. Yo voy a tratar de ser lo más ameno y conciso posible. Yo no soy un hombre conferenciante, soy un hombre que me dedico al campo, al mundo del campo y demás, y la agricultura y eso, pero soy nieto de un señor que es un personaje de la Falange, que pienso que es digno de que se conozca un poquito sobre él, sus hazañas, su leyenda, su buen hacer, su mal hacer, todo lo que queráis, y trataré de ser lo más ameno, como bien digo, y a ver qué tal sale la cosa. Otra cosa no puedo deciros. Bien, ¿Sabes? ¿Soy? Bueno, yo quiero saludaros y decir que vengo aquí por amistad y por camaradería y hasta por paisanaje. Sí. Porque paisanaje político, Sí, como bien sabe, sí. Con Esquer. Pero vamos, que hoy el que va a hablaros y dirigir la palabra es Esquer. Yo simplemente estoy aquí a flanco, nada más. Bueno, pues si queréis empezamos un poco hablando de dónde viene él, porque fue una persona que, digamos, se mueve mucho en el sentido por la geografía española, y él, podemos empezar de donde él desciende. Él viene realmente, Eduardo Esquer es de Navarra, del Valle del Roncal, y digamos que por cosas familiares y demás, pues termina en Badajoz. Bueno, ahí sí que te voy a hacer yo cuando Sí, digas algo que sí. yo veo que se debe de decir con más precisión. Él nace en Villarroya de la Sierra, que no es de Navarra, que es un pueblo de Zaragoza. Lo que pasa que la familia, la genealogía, los orígenes remotos son del Valle del Roncal. Es decir, esto es cierto. Pero él nace en Zaragoza. Sí. Lo único que ocurre es que se trasladan a un pueblecito que, por un capricho geográfico, el Sigüés, el primer pueblo que hay, según se entra al Valle del Roncal, es Zaragoza. Y entonces los Esquer se trasladan a este pueblecito de Zaragoza, y luego ya su padre, pues por destinos de su trabajo y demás, pues se mueve por Zaragoza, ¿no? Pero sí que es verdad que nace en Villarroya de la Sierra, pero bueno, sus orígenes son navarros. Y bueno, luego pues resulta que su padre le destinan a la provincia de Badajoz, era inspector de enseñanza, y bueno, pues allí empiezan un poco desde jovencito pues sus
militares y demás, después se viene a Madrid, estudia Derecho, hace aquí la carrera de maestro nacional y demás, y bueno, se casa con una señora de aquí de Madrid, mi abuela, Asunción Carnicer, y bueno, su vida está entre Extremadura y Badajoz. Pues José Antonio pues le designa jefe provincial de la Falange en Badajoz, y ahí el hombre pues desarrolla su faceta política, y posteriormente también con los años se hace procurador en Cortes. Él residía en Madrid, pero su vida estaba entre Badajoz y Madrid, y bueno, en fin, él pues hace su función política entre Madrid y Badajoz. Empieza con Miguel Primo de Rivera su carrera política, es muy amigo de Miguel Primo de Rivera, y le hace jefe local de la Unión Patriótica en Domerito. Después pasa a Acción Ciudadana también, y posteriormente él le visitaba mucho a Miguel Primo de Rivera y conoce a José Antonio Primo de Rivera, a sus hermanas, y bueno, a lo largo de toda su vida una gran amistad con los primos de Rivera y demás, y bueno, José Antonio también le hace consejero nacional de la Falange, y en el primer consejo de Falange, pues Eduardo Esquer es uno de los que, digamos, de manera más designan a José Antonio jefe nacional, y esto, aparte fue de los inicios de la Falange, funda la Falange en Badajoz, y bueno, el hombre, pues en fin, continúa entre lo que estamos hablando, en fin, Bueno, es que en aquella época la Falange estaba mandada por un triunvirato, y a partir de ese momento acaba el triunvirato. En el Consejo y el camarada Nacional, Eduardo apoya la jefatura única de José Antonio. apoya la jefatura única, y bueno, pues recuerdo que en varios libros citados de Falange y demás, pues una de las cosas, por contaros algo así de manera anecdótico, le gusta mucho a José Antonio que él se emplea, digamos, de manera ferviente en el tema de Falange, ¿no? Y bueno, es un hombre que da muchísimo de su vida, es más, encarcelamiento por la República, destierro, muchas cosas, ¿no? Y a José Antonio le gusta mucho que él, ya en el primer Consejo Nacional, pues le diga a José Antonio, lo siento, pero Badajoz está muy mal, yo me tengo que ir a Badajoz, hay muchísimos problemas allí, había los altercados que estaban ocurriendo en los años 30, y él se vuelca totalmente en el tema de Falange. Y después, con el tiempo, pues por, ¿cómo lo podemos llamar, José Luis? Que enfrentamiento entre distintas jefaturas y demás. Bueno, pues vas un poco rápido. Yo quiero decir también... Yo la verdad es que... Yo estoy aquí, como digo, pues para acompañarte del básico. Estoy un poco nervioso, yo nunca he... Y además para mí es un orgullo y una satisfacción estar contigo, como bien sabes. Pero quiero decirte que, primero, voy a decir algo que al auditorio le va a gustar. Los apellidos españoles, pues tienen pues su símbolo, y tienen sus emblemas, y tienen su pues, heráldica. Cuando os diga cuál es la heráldica, lo que se ve en el escudo de nuestro camarada Esquer, vais a entender mucho mejor su personalidad. El escudo es un escudo rojo, pero rojo chillón, y sobre el escudo rojo un gallo negro. Este era Esquer, o sea, es que era un gallo, es que era lo mismo que la Falange, decía José Antonio, bueno, éramos los gallos de marzo. Bueno, pues el gallo de los gallos, porque lo tenía así desde la época medieval, era Esquer. Entonces, lo digo esto porque para entender a las personas hay que conocer un poco sus caracteres, su personalidad, su idiosincrasia, y este es el escudo. El gallo negro sobre fondo rojo. Y no hay más. Y basta. Y basta. Y también quería, antes de entrar en la dinámica de la vida de Esquer, decir que Esquer tiene una actuación importantísima. Esquer no está en Extremadura porque le gustara el campo ni por voluntad propia, no. Esquer fue desterrado a más de 250 kilómetros de Madrid. Casualmente, los 250 kilómetros son exactamente en el pueblo de Domerito. Y entonces se queda porque sí, ahí tendría ciertas conexiones, pero se queda. ¿Y quién le destierra?
le destierra Portela Valladares. ¿Y por qué se le destierra? Pues claro, yo, y no voy a hablar más, simplemente lo digo para entender un poco lo que es la vida, lo que es la situación, lo que son las circunstancias, y por qué un hombre que proviene toda su genealogía del Valle de Roncal, Sagües, no sé qué, y que él nace en un pueblecito de Zaragoza, que hace en Extremadura, que hace en Don Benito, y además un hombre que tampoco venía del campo, porque tenía otras inquietudes, obviamente. Pues todos os acordaréis de un día de los más aciagos que ha habido en España, que es el 11 de mayo de 1931. ¿Qué pasa el día? Es un día es un día negro. Es decir, que es un día negro en la historia de España y un día de la vergüenza, un día del deshonor, un día de ver la carroña que a veces genera la mala hierba que se genera hasta en los mejores campos que pueda haber en la tierra, que fue el día de la quema de los conventos y las iglesias en Madrid. No hay que olvidar esa fecha, 11 de mayo de 1931, que ni siquiera han pasado un mes, ni siquiera esos 100 días de gracia de la República. O sea, ya venían con malas intenciones. El 14 de abril se proclama la República y no pasa ni siquiera 30 días, el 11 de mayo del mes siguiente, pues empieza... Claro, hay gente que vio desde la ventana salir el humo pues de los luises, de los conventos, de las iglesias, de los monasterios, tal, y no se movió y dijo, ¿esto qué es? Pero hay gente que le quemó el corazón, y entre esa gente que le quemó el corazón estaba un gallo negro sobre fondo rojo que se llamaba Eduardo Ezquer Gabaldón. Bueno, pues Eduardo Ezquer Gabaldón sale a la calle y él, ni corto ni perezoso, se lía, se bate, se mide a pecho descubierto contra los incendiarios, contra los que están quemando. Fue uno de los pocos, fijaros que es curioso, que aquí, porque los españoles, desgraciadamente, somos muy pasotas. Y perdonar que emplee esta palabra de argot moderno. Pues bien, Eduardo Ezquer, que no era pasota en absoluto, sino todo lo contrario, era pura fibra y pura inteligencia y pura honradez, sobre todo porque el rasgo más característico de tu abuelo era la honradez. Bueno, pues va y se bate al hombre fuerte, un hombre, y bueno, ¿qué pasa? Pues que dejó a unos cuantos incendiarios pues tirados por el suelo, claro. O sea, eso. Pero también, ¿qué sucede? Que claro, que le detienen y claro, hombre, lo hacía por una causa justa. Él decía, yo no puedo estar indiferente cuando se está quemando el patrimonio religioso de mi pueblo y de mi alma. Y le mandan desterrado. Le dicen, fuera. Y se marcha. Bueno, además, él sale herido, claro, porque él se enfrentaba contra una masa. Él no se salió precisamente bollante de esa pelea, sino que ese mismo día le salió malherido. Os podéis imaginar, un hombre que espontáneamente, a bote pronto, se enfrenta contra toda aquella canalla, pues sale malherido. Y entonces se le mandan, cuanto más lejos mejor, y se va primero a Lisboa. Sí. Y está unos días en Lisboa. Bueno, y entonces ya después, a través de familiares aquí, bueno, no es cuestión de contar, sé que hizo las gestiones y demás, pues bueno, pues se le va a imponer, por haber hecho esa acción violenta el día 11 de mayo, pues se le va a imponer un destierro, que no venga por Madrid. O sea, parecía que era que no venga, porque si viene va a haber más problemas y no sé qué y tal y cual. Y Portela Valladares, pues es el que, digamos, influye para que se desterrara a 250 kilómetros de distancia, pues para que no pisara Madrid en absoluto. Y es por lo que recala en Don Benito. Sí. Y bueno, sigue. Bueno, yo voy a seguir. A ti no te gusta hablar, pero a mí, vamos, yo sí digo que me encante. Pero si a mí me dejan un micrófono, pues como si le dejan un chupachú al niño en la puerta del colegio. Sí, me gustaría destacar algunas actitudes suyas en la vida. Venga. Porque fue un hombre, indudablemente, sí que es verdad, que una de sus cualidades que más se resaltan de él es que fue increíblemente valiente. Muy valiente. Y honrado. Y honrado. Honrado a carta cabal. Por supuesto, él se declaró siempre, no por nada, pero es así, históricamente se declaró antifranquista. De hecho, en una ocasión le quieren, porque luego era incorruptible, porque le quisieron comprar para que fuera ministro de Educación, porque él era maestro nacional y luego había estudiado Derecho y demás, y entonces mandan vamos a contarlo, mandan a Ramón Serrano Súñez, estaba desterrado en Gerona, pues porque, bueno, no era demasiado, sinceramente no le tenía mucho apego al régimen franquista. Y entonces, pues ve a intentándole
estaban deseando de que se viniera el régimen franquista, y entonces pues lo que le hizo, dice, mira, anda, en fin, le parece que le dio un poquito un toque de atención y no quiso aceptar el cargo de ministro, tampoco quiso aceptar la gobernación civil de Badajoz, y tantas cosas que renunció a ella. Él no era un hombre que se motivara por el dinero, no era un hombre ambicioso, era un hombre, él se movía por vocación de servicio, porque tenía un sentimiento patriótico enorme, y a él otros falangistas, no falangistas, llamémosle, digamos, contrarios a él, no contrarios a él le importaba muchas cosas muy poco, en el sentido de que a él lo que le importaba era su sentido del patriotismo, su vocación de persona, su vocación de, digamos, de hacer un bien por España, y indudablemente nunca se movió por dinero, nunca se movió por tener, porque si hubiera sido una persona ambiciosa o una persona vanidosa o cualquier cosa de esta, pues no renuncia a una gobernación civil, no renuncia a un ministerio, no renuncia a tantas cosas. De todos modos, Ramón se llega a haber cogido el cargo de ministro de Educación. Otra cosa no hubiese sido España, ¿eh? Por supuesto que sí. No hubiese caído en manos de los liberales del clero y todo eso. Claro que sí, claro que sí. No, era fervientemente católico, era muy creyente, y claro, él se movía. Bueno, luego os puedo contar cosas de él, pues porque era un hombre muy humano. Yo le he conocido sobre unos 14 o 15 años aproximadamente, y era un hombre con un sentimiento hacia la clase humilde, porque si veis frases por ahí de él, de cuando se presentaba a sus elecciones, pues todas las frases dedicadas, le llamaban el capitán de los humildes, todo era, y bueno, él quería pasar temporadas a Extremadura, una finca gitana que teníamos en Extremadura, y filas a diario de gente pidiéndole favores. Además todo el mundo le llamaba por respeto y por admiración, todo el mundo era don Eduardo, y días dedicados a las misiones más, de lo más humilde, de personas con sus necesidades. Recuerdo que incluso cosas anecdóticas, digamos, interesantes, hasta los patriarcas gitanos de los distintos poblados le iban a visitar y mediaba en sus peleas, en sus problemas, en lo que dijera don Eduardo, porque era un hombre, como bien dice José Luis, honrado, honesto, humano, una persona excepcional en muchos aspectos, ¿no? Se lo digo una porrina, estaba todo el rato con él, porrina de Badajoz. Sí, señor. Bueno, sí, señor. para quitarte un poco la tensión de tu... Es mi primera vez, todo hay que decirlo. Tranquilo, tu estás en tu casa. Vamos así para hacer siempre... De Vamos conferencial. a hacer un dueto. Por supuesto. Y bueno, yo te lo agradezco enormemente. Sí, por eso digo, yo aquí estoy para eso, aquí. Yo os puedo decir que no pudo estar mejor ubicado en toda la geografía española Ezquer como en Don Benito. Pero no sabéis por qué. No sabéis por qué estaba bien ubicado y estaba en el sitio justo y exacto. Pues porque Don Benito era el pueblo más rojo, más izquierdista, más marrullero de toda Extremadura. No hay otro. Es decir, Don Benito era la zona industrial, esa zona donde... Bueno, con deciros que el número de afiliados que había en 1934 en Don Benito superaba los 6.000, pero no eran 6.000 socialistas, izquierdistas y marxistas de estos de andar por casa, de estos no, eran 6.000 también gentes o personas que iban de camorristas, que iban de odio, que iban con esa saña interior que viene, que les recomía las entrañas, y bueno, claro, ahí se encontró Ezquer como pez en el agua. Cada 2 por 3, o sea, y lo digo generalmente, cada 2 por 3 estaba en una trifulca, en una reyerta, en un tiroteo. Mataron, bueno, los socialistas empezaron, confundían a unos con otros, confundieron a un camarada, pues vaquero, a otro señor que parecía, a un chico joven, y le pegaron 4 tiros y le mataron. O sea, quiero decir que allí no había, en Semana Santa, claro, que iba a deciros más, allí en Semana Santa los rojos no querían, vamos, evidentemente, ateos y antiteos, pues eran pues la gangrena de aquella zona. Claro, es que decía, ¿cómo? Que en Semana Santa no va a haber libertad. Ya estaba liado. Es decir, que las trifulcas, los incidentes, las controversias, las reyertas, las peleas eran constantes y diarias.
¿Qué supuso eso? Vamos, él se encontraba a gusto porque él se estaba defendiendo y además, sobre todo, vieron y les tenía ese respeto porque no tenía miedo ni a nada ni a nadie. Y en el 34 ya, pues empezó a haber allí una situación de máxima, de alta tensión en la zona. Pero los tenía todos a raya y le respetaban. Y le respetaban y los mismos socialistas y los mismos rojos le llamaban Don Eduardo. Sí, sí. O sea, cuando era un hombre joven, una persona... Bueno, pues quiero deciros que eso es importante. O sea, y estaba allí a gusto porque estaba haciendo ese sacrificio y además él se crecía, que es lo que tenemos que tener todos, se crecía ante las dificultades. Ante las dificultades hay dos posiciones en el ser humano. Una, achantarse, doblegarse, esclavizarse, vivir de rodillas. Otra, superarse, elevarse, crecerse. Bueno, pues Ezquer, lo digo por tu abuelo, era el hombre que se crecía ante esas dificultades. Y luego contaré un detalle, también alguna anécdota más, después de que siga, Ezquer, que nos va a decir también... Una anécdota que hay, o varias anécdotas, por ejemplo, el líder socialista, marxista, el campesino, famoso campesino, un líder republicano allí de la zona, pues se le respetaba, le esquivaba. Y otra señora famosa, la famosa pasionaria, pues esa le temía, pero porque en una ocasión, tengo por ahí un recorte de periódico, el año 37, resulta que esa señora tan buena, tan santa y tan venerada por lo menos y demás, pues iba para Extremadura a hacer una de las suyas. Y ella le había cogido a él un artículo que precisamente no era un artículo de juguete. Se dio la habilidad a cogerle un artículo y él se enojó. Y por lo visto, una contraespía del bando nacional no sé qué, pues dice, bueno, pues Dolores, pues ¿sabes quién te está esperando allí en Badajoz? Y dice, pues no me digas. Mira, pues sí, te está esperando Eduardo Ezquer. Primero por lo que le has robado, que eso a él le dolía enormemente. Y segundo porque sabe que vas a hacer las tuyas. Dice, no, yo para de durar no voy. Se dio la vuelta, dice, mi batallón está perdido y retrocedió sabiendo que le estaba esperando y evitó que la señora famosa hiciera de las suyas allí en la provincia de Badajoz, o incluso en Extremadura, ¿no? Otra cosa, digamos, interesante de él, pues que pasado las cosas, digamos, meritorias de él, que pasan los años, se sabía que era antifranquista, no muy digamos ligado al régimen franquista, se presentan las elecciones, pues ya como bien digo anteriormente, le habían querido hacer gobernador civil de Badajoz, rechaza esa oferta, se presenta siendo antifranquista en el 71, creo que fue 72, y le vota, digamos, de manera mayoritaria en Badajoz, ¿no? Saca 50 y tantos mil votos o algo así. Y ahí estuvo, y toda su vida dedicado, él estando fuera de Falange, estando fuera del régimen franquista, siguió batallando, no le compró nadie, no se sometió a dinero, no se sometió a cargos, no se sometió a nada. Él fue un hombre libre, auténtico y de verdad, y un hombre que merece estar indudablemente, no está bien que lo diga yo, pero creo que históricamente es meritorio, digamos, sacar un poco sus aspectos más positivos. Otra cosa que tenía, por ejemplo, él si sabía que una persona era inocente, pues se metía en las ejecuciones franquistas y evitaban que el reo en cuestión fuera ejecutado. También evitó muchísimas muertes en el tema de los republicanos. O sea que él la ideología la tenía, era un idealista indudablemente, pero le privaba, digamos, el sentido de lo humano, ¿no? Yo recuerdo de pequeño, os cuento así las cosas, digamos, un poco a nivel de lo que yo he vivido, ¿no? Pues ir, por ejemplo, a una feria y pasar por una de las sedes del Partido Comunista, oye chico, no sé qué. Sí, dígame, tú eres nieto de don Eduardo, que sí. Pues pasa y tómate lo que tú quieras. Y digo, ¿qué me están diciendo todos los comunistas aquí, socialistas? Y por lo visto es que luego te enterabas de que le había salvado la vida a la mitad de la cuadrilla que estaba allí, siendo comunista. Ahora habíamos compuesto de trabajo. Efectivamente. Y bueno, y tantas cosas que son innumerables, ¿no? Bueno, el primer mitin grande que da la Falange allí, me parece en Villanueva de la Serena, interviene Eduardo, El Domenito. Ni más ni menos que con José Antonio, con Ruiz de Alda y con Manuel Mateo, me parece, ¿no? Sí. Y aparte fue un éxito eso, cuando se enteró el gobernador de allí, escribió una carta diciendo que no triunfará la justicia hasta que en todas las torres de España no aire la bandera roja.
Y parte del discurso de Eduardo le dice: Badajoz no es roja, es una tierra bermeja. Sí, Está escrito así. Es que además él era una persona, quien lo hemos conocido. Yo me considero, aparte indudablemente de que ha sido para mí ha sido un grandísimo abuelo, fue una persona muy cariñosa, una personalidad, digamos, muy arrolladora. Otra de las anécdotas es que tú eres un niño pequeñito, vas con tu abuelo de la mano, resulta que llegaba a Mérida, pasar temporadas a la finca de San Pedro de Mérida y tal, y todos los comerciantes de Mérida, claro, tú dices, este señor tiene que ser, pues, todos los comerciantes salían a saludarle: hombre, don Eduardo, ¿está usted por aquí? Pues él vivía en Madrid y pasaba temporadas en Extremadura. Esa otra de las muchas cosas que tenía, no sé, ¿qué me gustan más? Parte interesante, y hay que pedir ayuda a José Luis. Sí, yo voy a decir cuando la Falange quiere intervenir, que España intervenga a favor del eje, ahí tuvo mucho que ver y hubo mucha historia. Sí. Bueno, sí. yo también quería deciros un par de apuntes más. Quizá por conocer a nuestro grandísimo camarada que fue Eduardo Esquer. Yo le llegué a conocer. Y además, fijaros, yo tuve no mucho trato, pero sí le conocí personalmente. Es más, alguna vez hasta coincidíamos en la línea 27, cogíamos el autobús, íbamos, charlando, nos sentábamos, íbamos hasta la Plaza Castilla, porque tenía que hacer allí cosas, ¿no? Sí. Pero en fin, lo que quería deciros, ¿cuándo entra Eduardo Ezquer en la Falange? Pues, porque claro, Eduardo Ezquer no venía, no era un neófito para la Falange, ya venía con algunas ideas. Hemos hablado, se hablaba antes de lo de la jornada incendiaria de los conventos y demás, en mayo del 31, que ya actuó. ¿Y por qué sale? Porque él entonces pertenecía, o estaba en contacto con la juventud monárquica. ¿Por qué estaba en contacto con la juventud monárquica? Y es otro, hay que ir develando pues secreto tras secreto. Hay que ir un poco como el hilo de Ariadna, e ir poco a poco siguiéndole para encontrar el fondo, el alma y la entraña del personaje. Pues porque él, la familia de la sangre de los Ezquer, era sangre noble. Es decir, él no era una persona plebeya, él no era, digamos, venía del proletariado, ni venía de, no, ni siquiera de la burguesía. Sus ancestros en Navarra eran de apellidos ilustres y nobles. Y por consiguiente, claro, una persona que sabe, eso se lleva en los genes y se lleva en el ADN, pues él estaba en los primeros balbuceos que tiene en política, son lo de colaborar y estar en sintonía con la juventud monárquica. Pero la juventud monárquica le parecía a Ezquer, porque él era un inconformista siempre, Sí. le parecía blandiblum. Decía, esto sí, pero. El oui, mais, sí, pero. Y entonces también estuvo en contacto y conocía y tuvo alguna relación, inclusive alguna colaboración con Albiñana. Sí. También con los legionarios de Albiñana. Eso ya le gustaba más, porque eran más cañeros. Decía, esto sí, estos por lo menos se adecuan más con mi temperamento y con mi carácter, y además estos se hacen frente más. Porque también es cierto que con lo de la juventud monárquica, pues veía que aquello se quedaba todo en agua de borrajas, que decís en los campos. Y por consiguiente, o sea que cuando ya. Y entonces, ¿cuándo entra en Falange? Pues fue uno de los primerísimos. Él no acude el 29 de octubre al Teatro de la Comedia. Pero claro, hubo una ventaja de aquel mitin, y es que se transmitió por radio. O sea, el discurso de la comedia el 29 de octubre del 33 se transmite por radio. Entonces, bueno, pues hay mucha gente de lo más insospechado que lo escucha. Por ejemplo, en Salamanca, quien escuchó por radio el discurso fue Miguel de Unamuno. Y así se lo digo a José Antonio, yo escuché tu discurso de fundación. Y naturalmente, en Don Benito, quien estaba allí escuchando, fijaros, le escuchaba en Don Benito, le escuchó el discurso íntegro, estaba interesado y además le cautivó. O sea, al escuchar ese discurso a Ezquer, fue terminar de oír el discurso y mandar una carta de adhesión y de inscripción a la Falange. Os digo esto porque a los 7 días del discurso de la Falange, recibe él respuesta a la carta que ha mandado diciendo, he escuchado el discurso, esa reacción pues, noble y directa, y me ha encantado. Yo quiero pertenecer, me afilio al nuevo movimiento que ustedes han puesto en marcha, que han prendido la mecha el 29 de octubre, y el 7 de noviembre, si mi memoria no me falla, como decía Girón, y el 7 de noviembre, pues recibe contestación
a su carta diciendo, sí, mire, recibimos amablemente su carta y póngase usted en contacto con el señor Pacheco de Mérida. El Pacheco era un señor venerable, anciano, bonancible, toda una institución, primo riverista, era un señor, pues, o sea, era pues eso, una persona, un anciano, pero esos ancianos que era, pues, no sé, pues de cuento de Heidi, que estuvo muy poco tiempo, pero que fue, como era un hombre de la confianza de don Miguel Primo Rivera, había tenido cargos importantes en la Diputación y no sé qué, o sea, era un político pues mayor, muy vejetito, pero muy tradicional y muy buena persona, Pacheco, y muy valiente. Y entonces, claro, después de contacto con el señor Pacheco, pues que es el que de alguna forma tiene las instrucciones pues, para empezar a crear los núcleos en Extremadura. Bueno, eso quería comentarlo, o sea, que un poco cuando inicia. Inicia, y claro, ahí empieza a querer hacer las cosas muy rápidas. Porque era un hombre que no dejaba las cosas pasar el tiempo, no era flemático, todo lo contrario, era visceral, era muy visceral. Entonces era el ya, el ahora y el antetayer, porque luchaba contra el tiempo, y un hombre de temperamento, un hombre temperamental, como hemos dicho, pues no tenía esa tranquilidad o esa pachorra, pues sino que... Y claro, ahí, y ahora lo que nos va a contar su nieto, ahí viene un poco, pero hay que tener siempre el respeto, porque eso, digamos, era una piedra, un pedernal hecha chispas con otro pedernal. Pero... Y si queremos sacar... Y entonces, claro, ahí se chocó pues con... Y además se chocó, por muchos motivos que después te trataré de explicar, con otro de los líderes o jefes naturales de Badajoz, que era Arcadio Carrasco Fernández Blanco. Que claro, pues eran dos personalidades, dos jefes, dos caudillos, y cuando dos personas son de temperamento fuerte y son líderes y demás, surgen muchas veces entre ellos, sin quererlo uno ni otro, puede ser, pero surge inevitablemente el choque de trenes. Que eso sucede así. Pero no hay que quitar, lo digo porque claro, tú en ese aspecto tienes la subjetividad que yo no tengo. Yo tengo, vamos, en ese aspecto yo lo estudio y lo veo más en perspectiva, pero que digo que tenían, los dos eran buenos porque los dos además fueron perseguidos, fueron encarcelados, fueron tal, y además también te digo una cosa. Tu abuelo tenía dos casas, que tú no sabes una de ellas. Te lo voy a descubrir ahora. Tenía la casa del domicilio, no, nada malo, A ver qué nos va a contar. Tenía una que era la casa de domicilio conyugal, donde estaba con su esposa, con doña Asunción Carnicer Guerra. Yo creo que se casó con doña Asunción Carnicer por aquello de guerra. Dijo, esto lo sí. O sea, bueno, y no, por la parte, es una broma, pero aparte que tenía la casa donde tuvo 3 hijos y donde vivió felicísimo. 4 hijos. Tuvo Eduardo, Bernardo, sí. Ramón y Margarita, que Margarita y Ramón, sí. Bueno, sí, tenía razón. Tuvo 4 hijos y tenía la segunda casa, que es lo que estáis esperando que os diga, era el calabozo de la Guardia Civil y la cárcel de comarcal. Es decir, que él tuvo durante 2 años de su vida, tenía 2 casas. Tuvo 2 casas. Tenía su domicilio, pero estaba menos en su domicilio, lo digo para que veáis un poco lo que fue la vida de Eduardo Esquer en el 34-35. Estuvo más tiempo casi en el calabozo detenido y no sé qué, porque iba a la Semana Santa y vamos, la procesión terminaba con la detención de Esquer y el gobernador civil, pero cuidado, es que tenéis que ver, yo he tenido en mis investigaciones históricas, he estado viendo hasta la correspondencia muchas veces de los que mandaba el gobernador civil de la provincia al ministro, y se hablaba de Esquer. O sea, la preocupación del gobernador civil se llamaba Eduardo Esquer. Pero cualquier cosa, era un detenido preventivo. Cualquier cosa pasaba, Eduardo Esquer tenía que estar siempre en el calabozo. Y bueno, y era un hombre que, digo, tenía la casa del calabozo y en la cárcel se pasó, pues... Y después, es más, era tal la inquina que tenían toda la rojería contra Eduardo Esquer, que hasta no sabían qué hacer con ella. Le desterraban a un pueblo de allí de Extremadura, lejos de no sé qué. Le decían, no, pero ese es muy próximo. Le desterraron a las Urdes. Después decían, no, pero es que las Urdes estaban bien cerca, bueno, allí en aquellas alquerías abandonadas de la mano de Dios. Después ya tenían que, bueno, a Madrid ya no sabían qué hacer. O sea, en ese sentido, ¿por qué?
porque era un hombre válido, porque era un hombre luchador, porque era un hombre que, vamos, que tenía un sentido de la justicia social estricto, pero súper estricto. También era un hombre incómodo, precisamente por todas sus características. Un hombre así, vamos, para cualquier gobernante no le hace ninguna gracia, y por tanto, como digo, llegó a ser un poco pues, enojoso para todo, lo cual hizo muy bien. Y también, claro, el enfrentamiento que tuvo con Arcadio Carrasco, pues eso, bueno, pues ahí tuvieron esa guerra, pues, por lo que le faltaba a Eduardo Esquer. Si ya tenía a todos los 6.000 y pico socialistas en su contra, que no le dejaban ni de día ni de noche y le seguía hasta en la sombra, y después tenía también esos problemas que tuvo problemas, o sea, pues con Arcadio Carrasco, pues claro, evidentemente, pues ahí se creó una situación nada gratificante. Y también te quiero decir una cosa, él no fue antifranquista. Bueno, No, te voy a decir una cosa. Además, no hay más que verle la fotografía, sí, cuando él... Finalmente no lo fue nunca. Lo que sucede, y ahí te quiero precisar una cosa, él nunca fue antifranquista porque no era antipersonal, anti nadie. Él no tenía ninguna, digamos, esquema contra Franco. Él lo que le parecía es que Franco podía hacer mucho más. O sea, era antifranquista por superación. O sea, no lo era por contradicción. No tenía nada en contra de él. Me estás dando razón. No tenía nada en contra de él, sino que parecía que Franco se quedaba a mitad del camino o a la cuarta parte. Él le hubiera gustado que Franco hubiera hecho muchísimo más de lo que él pensaba, lo que sentía y a lo que él aspiraba. Claro, eso es una situación que eso molestaba a Franco. Si me permite, José Luis, lo que sí yo pienso que al principio él, como fundador de Falange digamos de los iniciadores, él fue también uno de los ideólogos de los 27 puntos programáticos, entre otras cosas, pues yo creo que él a Franco y a otros que desde luego le consideraba usurpador de la Falange española era Manuel Falconde, que siempre quiso ser su amigo, nunca lo consiguió, por otra parte, es histórico y hay que contarlo. Y lo que sí, digamos, finalmente incluso hay una fotografía inédita, recién encontrada entre los documentos de la familia y tal, que se están dando la mano. Yo me quedé cuando la vi, perplejo, cuando veo que ya Franco ya con muchísimos años, pues casi ya, digamos, falleciendo, y mi abuelo también ya muy mayor, pues 70 y tantos años, no sé qué, se dan la mano. O sea, que inquina personal no había. Franco que lo consideraba un usurpador de la Falange, indudablemente. Franco admiraba. Sí, y es verdad que, bueno, de hecho, ya hubo un punto en que ya le dejó por imposible. Porque ya había incluso una frase que se decía en España: Eduardo Esquer hacía lo que él pensaba que tenía que hacer por justicia, lo hacía. Y Franco ya finalmente pues ya se dio cuenta de que era un idealista, que su interés, lo único era por el bien de España, por patriota, por idealista, y finalmente ya digo que incluso se ha descubierto recientemente, que incluso lo has visto tú, incluso los amigos de Falange que tú hiciste en Badajoz, la foto esa con el caudillo, que hasta yo me quedé sorprendido, pero porque no había inquina personal, simplemente porque en su día, sus más, sus menos, y bueno, luego yo creo que incluso ambos reconocerían sus buenas obras sociales y su patriotismo y su historia. Ahora voy a contar una anécdota también que os va a gustar, de José Antonio, dos anécdotas, muy sencillitas, pero que os van a gustar. En el año 1935, el 28 de abril, tiene lugar ese mitin en Don Benito, al cual asistieron 3.000 personas. Bueno, asistieron 3.000 personas al mitin. Bueno, pero esto es lo de menos. José Antonio llenaba. O sea, donde iba, pues es que era, pues, digamos, el sentimiento de imán que tenía, porque proyectaba, pues eso, universalidad y grandeza e imperio, y no sé, y veracidad y confianza. En la comida que tuvieron después del acto de por la mañana, del mitin, asistieron 500 comensales. Ahí estaban, pues todos, estaba Pepe Luna, estaban todos. Pero lo que te iba a decir, bueno, sí, también, primera anécdota. Cuando terminan de comer y termina tal, José Antonio le hace una insinuación a Esquer. Dice: hombre, ya que estamos aquí, me gustaría ir a visitar a un camarada. Pues, bueno, a Hernán Cortés.
Hernán Cortés hay una estatua de un pueblo que está a 5 kilómetros, Medellín, 4 sí. kilómetros de Medellín. Sí. Entonces fueron allí y me gustaría ver la estatua que tiene en el lugar de nacimiento de Hernán Cortés. Y bueno, le acompañaron los jefes, la jerarquía, le acompañaron pues, Mateo, Raimundo, Izquierda. Iban charlando, se plantó José Antonio delante de la estatua de Hernán Cortés y saludó brazo en alto. Claro. Y se volvió a sus camaradas y dijo, mirad, cada vez que paséis por esta plaza, la plaza más importante de Medellín, tenéis que saludarle brazo en alto porque aquí está uno de nuestros primeros camaradas. Tanto es así, y ya viene esto unido, y por eso cuento lo de Hernán Cortés a la segunda anécdota de tu abuelo, que su abuelo, cuando se sabe que José Antonio va a hablar en Daimiel, en el año 35, se lleva a 100 hombres formados, uniformados, que además llegan tarde al acto. Sí. Tenían que ir, fijaros, tenían que ir a hacer la guardia de honor de José Antonio porque Daimiel era también otro pueblo muy rojo. Y dijeron, hombre, aquí los más gallardos y los más bizarros de toda la milicia pues son los extremeños. Y entonces pues él se diga, el abuelo dijo, oye, pues ahí estamos nosotros, y vamos, ahí no va a pasar nada. Me llevo una centuria y ahí está, efectivamente, 12 horas. Desde Don Benito a Daimiel tardan 12 horas. 12 horas, además con todo tipo de percances, me refiero, además ya todos camisa azul, uniformados, todo, perfecto. Pero cuando llegaron, aquello fue en la plaza de Daimiel, tanto es así, que José Antonio, como vio que aquello se alargó y se retrasó y demás, dijo al jefe provincial de Daimiel, no te preocupes, que yo voy a ser breve, voy a hacer un discurso musoliniano. Bueno, musoliniano era casi peor que Fidel Castro, cuando hablaba no paraba, y peor que yo, ¿no? Bueno, entonces, lo que sí que es cierto es que llega allí y tal, y fijaros la grandeza de José Antonio. Llegaron a la hora de comer a los postres, porque vamos, ya, fijaros qué guardia dieron, ninguna. Porque además, cuando fueron a entrar al pueblo, allí los socialistas del pueblo de Daimiel le estaban esperando a los, pues habían enterado que venían los extremeños y allí estaban esperándoles. ¿Qué pasa? Se bajan del autobús, guardazo limpio, tuvieron que llegar al pueblo pues casi vendados. Pero que iban claro, llegaron después de 12 horas sin comer, sin beber, con las palizas ahí, con los rojos del pueblo para poder entrar a Daimiel. Pues fijaros cómo llegó esa centuria. No salvaguardaba a José Antonio porque no había podido estar ni en la Plaza de Toros donde se celebró el mitin. O sea, pero en fin. Dijeron, ¿dónde está José Antonio? Van de novedades. Están en un restaurante aquí del pueblo comiendo, pues ahí fueron. Y entonces, claro, el restaurante estaba de bote en bote, era una fonda, estaba a reventar. Y José Antonio dijo, ¿habéis comido? Dijo, no, venimos después de 12 horas a contar la peripecia. Y dijo, a ver, todas las jerarquías, levantaros, que aquí van a comer la milicia, los guerreros, los camellos tal cual. Y les deja su sitio. José Antonio ese día va a su sitio y deja su puesto. Y donde estaba él, se van, llama a todos, Raimundo, no sé qué, tal, vámonos, que aquí vienen los... Tal, y les deja comer. Allí pues comen lo que fuera, se reponen un poco, porque deberían, sin beber, sin comer, deberían destrozar. Y como no habían podido asistir, después ya vuelve José Antonio, porque José Antonio se fue a su sitio, no era posible comer en ninguna parte, pues estaba todo lleno y demás. Ese día José Antonio comió 2 huevos fritos. Eso, en la barra, ni siquiera en la barra de una tasca que encontró ahí perdida en Daimiel. Bueno, vuelve de su huevo frito, ya estaban más repuestos los camaradas que habían ido con tu abuelo allí al tema, y José Antonio dijo, como no habéis estado esta mañana en el discurso, en el meeting, en lugar de reprenderos, voy a daros o a deciros unas palabras. Por la mañana no pronunció José Antonio un discurso, porque ya empezó a hablar a las 2:30, o sea, ya la gente estaba... El discurso de José Antonio duró exactamente 10 minutos. O sea, que no fue tipo musoliniano, sino eso se hizo para asustarle al jefe de Daimiel. Hizo un discurso que fue una lectio brevis, que decimos los profesores. 10 minutos. Pero como viendo aquel ambiente, viendo el entusiasmo, viendo la camaradería, viendo la fortaleza, viendo esa energía, esa sinergia que se crea cuando hay
batalla, y cuando hay combate, y cuando hay autenticidad y naturaleza humana de la serie, de la auténtica, pues se subió en una silla con el asiento de Enea, José Antonio Primo de Rivera, y dio un discurso de casi 2 horas hablando sobre el Imperio Español, en homenaje y en honor a los conquistadores. Tanto es así que después, cuando terminó su discurso José Antonio, el discurso musoliniano lo dio por las tardes, pero fue una lección allí encima de una silla, pues eso, en el bar aquel de miel, pues os podéis imaginar. Termina la intervención de José Antonio y salen a la plaza y le dice que me gustaría que les pasara revistas a la centuria que hemos venido desde Don Benito. Y entonces José Antonio les pasa revista. Y cuando termina de pasar revista, le dice, estos son los auténticos camaradas. Y además pide un puesto José Antonio, para estar formando parte de la centuria. Y dijo, y son los auténticos porque estas son las escuadras de Hernán Cortés. Es decir, allí José Antonio bautizó a los falangistas, a los muchachos, a los jóvenes de Don Benito, que pues como las escuadras de Hernán Cortés. Y José Antonio, con su camisa azul, que también llevaba camisa azul aquel día para el mitin y demás, se pone en medio de la centuria. Allí hay una fotografía que, vamos, documentando y demás, donde está, y además es curioso, por esa fotografía está Manuel Mateo, está José Antonio, y se pone como, y cuidado, no se pone ocupando el puesto de tu abuelo. José Antonio ocupa un puesto como un militante más entre las escuadras de Hernán Cortés. Y ahí la fotografía donde está José Antonio formando, alineado, porque allí forman en orden cerrado los 100, fueron 100 camaradas, vamos, 100, no, 100. Allí estaba, y está José Antonio, pues también está Raimundo, te cuenta ahí, que claro, ver al jefe que hace eso, pues claro, los demás no va a decir, nosotros quedamos allí viendo, también se ponen. Es decir, son, ahí demostraba José Antonio y tu abuelo, pues lo que era la grandeza de ser también aquella falange descendientes de las escuadras de Hernán Cortés. Bueno, te sigo. Una cosa que le comentaba a Manuel, que voy a hacer unas pequeñas donaciones, bien al caso, porque precisamente lo del viaje de Daimiel, ¿sabes? Hay una fotografía y tal, y pienso donarlas al museo el pequeño museo que estáis haciendo en la Vieja Guardia. Y también otras fotos que hay de la audiencia de Badajoz, de cuando José Antonio va a defender a los camaradas extremeños y demás, y bueno, algunas cositas más que son interesantes y que son bonitas de que las tengáis, ¿no? Una parte que sí se me ha olvidado, quizás por los nervios, mi falta de experiencia en estos, digamos, en fin, historias y demás, es que él tiene una primera parte antes de entrar en Falange, que es cuando él está, digamos, está un tiempo de diplomático en Francia, en la embajada de España. De hecho, sus 2 hijos mayores nacen en Francia. Él digamos, de quien realmente parte, digamos, la política es de Miguel Primo de Rivera. Él con quien tiene, aun siendo más joven que Miguel y un poquito mayor que José Antonio, con quien realmente empieza políticamente hablando es con Miguel Primo de Rivera. Entonces él funda una revista, la revista diplomática, que existe todavía, curiosamente existe, con Antonio Goicoechea, y él es cónsul de Panamá. Y aparte de eso, está de diplomático en un tiempo digamos, en Francia, en la Embajada de España en Francia. Pero yo creo que, se me ha olvidado comentar esto, pero creo que es importante porque ahí Alfonso XIII le condecora con la medalla al mérito civil, que te acuerdas que te enseñé a ti los documentos y demás. Viene esto al caso porque yo creo que él realmente de esa parte, que tuvo su... aquí lo pone, ¿no? Luchó contra ya con 20 y tantos años, ya se batía el cobre, ya sabía francés e inglés, desarrolla una parte importante en el tema de la diplomacia, ¿no? Funda la revista diplomática y demás. Y Alfonso XIII le condecora que él ni siquiera va a recoger la Gran Cruz y demás, porque él las condecoraciones, todo este tipo de artificios y de cosas superfluas y demás no le llamaba la atención. Y entonces luego ya viene su parte falangista, que digamos que es su esencia de vida. Ahí es donde él se desarrolla, digamos, como persona. Ahí es donde él realmente
se siente orgulloso de su parte falangista. Indudablemente que fuera más exitoso, políticamente más correcto, políticamente menos correcto. Ahí también me gustaría también un mito que hay, que quiero matizarlo, que no es del todo como se cuenta. Hay una famosa leyenda de que sí que es verdad que tenía mucho temperamento. Era un hombre con muchísimo temperamento y mucho genio y tenía mucho carácter, como navarro aragonés que era, o de origen navarro aragonés. Y entonces tuvo sus más y sus menos con José Antonio, pero él se veía con una cierta autoridad ante José Antonio, quizás incluso antes que José Antonio en política, y tenía mucha amistad con su padre. Tenía sus más y sus menos. Pero se apreciaban, se admiraban profundamente los dos, y José Antonio lo que le decía a Eduardo es que se entregaba tanto, que yo quiero hacer aquí también un pequeñito homenaje a mi abuela, porque la mujer, porque hombre, mi abuela no le aguantó a este hombre ni cartas, ni borracheras, ni no, porque bueno, ni bebía, ni fumaba, era un hombre, pero le aguantó a la pobre, pues con los 4 hijos, destierro, cárceles, la pobre fue una sufridora y bueno, pero él era así. Y entonces, en una de sus discusiones con José Antonio y demás, de jefe, de amigo, pues calumnian sobre él, otros señores, en fin, no vamos a entrar en detalle, calumnian sobre él, y José Antonio le suspende temporalmente del cargo. Le suspende temporalmente, que no es expulsado, no es correcto decir que es expulsado porque no es hacerle justicia. Y entonces, le suspende, le manda a Manuel Mateo, precisamente, y dice, vete a Badajoz, que es lo que pasa entre, en fin, varias jerarquías, y entre en detalle, entre ambos y demás. Y le dice Manuel Mateo, José Antonio, estás profundamente equivocado, estás haciendo digamos, uno de los errores cometidos, o uno de los desaciertos que tuvo José Antonio, es dudar, pero bueno, José Antonio era una persona de muchísimo temperamento, se es conocido de que tenía genio, y bueno, pues chocan dos temperamentos importantes y demás. Y eso, le manda una carta inmediatamente, José Antonio, Eduardo, perdóname, me han, digamos, calentado de tal manera que he tenido que hablar de esta manera. Mi abuela mantuvo muchos años esa carta, pero claro, como la pobre estaba tan perseguida, y además ellos, los señores marxistas y demás, aprovechando de que él estaba siempre muy encarcelado y demás, pues intentaban agredirla, y claro, pues ya se vio ya la cosa de tenerla que llamar. Bueno, dos hitos importantes en la vida de Ezquer, y yo ya con esto voy a terminar por esa pequeña colaboración que estoy aquí haciendo. Ezquer, a pesar de que se apunta a Falange el día 30 de octubre, o sea, el día siguiente manda la carta, o sea, no fue el primer jefe local de Don Benito. Él, bueno, el primer... Si me permite, brevemente, simplemente un matiz, mira. Digamos que antes de las jefaturas provinciales y todo eso, creo tener entendido que hubo unas delegaciones. Entonces, José Antonio se empeña, le manda, en fin, a algunos señores y tal, que no quiero yo tampoco, en fin. Entonces, tiene unas disputas con un tal Leopoldo Donoso Cortés. Finalmente se queda como jefe local de Don Benito. Y después José Antonio le hace consejero y le hace jefe provincial de Badajoz. No, si no me quiero referir a eso. Eso Yo no no quiero referirme, no. Vamos, yo que que no es el primer, él no es el primer jefe vamos, sí, hubo jefes locales anteriores, sí, puede ser posible. Lo que se le nombra es a un amigo de Pacheco, de ese señor venerable, anciano, mayor, que era un capitán de caballería retirado, que se llamaba Leopoldo Nieto. A Leopoldo Nieto le nombran el día 27 de noviembre, el 29 de octubre empieza la Falange, un mes después, el 27 de noviembre, nombran a Leopoldo Nieto, le nombran pues, jefe local de la Falange. Jefe local de la Falange del Benito. Pero es un periodo, un terreno muy efímero, muy efímero. No era un hombre demasiado activo, no era un hombre que era un poco apático, él estaba retirado, en fin, lo que pasa, pues ya era un hombre ya de cierta edad, vamos, capitán retirado, pues... y está 51 años tenía en aquella época. Bueno, pues claro, en aquel entonces un hombre de 51 años era una persona mayor. Entonces, él está hasta el día 6 de marzo del 34. Desde el 27 de octubre, el 27 de noviembre, perdón,
hasta el 6 de marzo. Y ya en el 6 de marzo es cuando se le nombra a Eduardo Esquer pues el jefe local de Don Benito, que es cuando empieza ya la marimorena en Don Benito. Cuando empieza ya, aquello es, digamos, es cuando empieza pues a arrasar en todo y por todo, y tanto es así que en Falange, fijaros, en el periódico de Falange Española, estaba prohibido por José Antonio que se hiciera ningún artículo encomiástico a nadie. Si vosotros leéis el semanario Fe, que sale el 7 de diciembre y está hasta junio del año siguiente, esos 6 meses que dura el semanario, con sus secuestros y demás, no hay un solo artículo que sea ageográfico contra o por nadie. El único artículo que admite, porque el director del semanario Fe era el propio José Antonio Primo de Rivera, y era estricto, claro, el director dice, oiga, aquí no se habla ni se echa incienso a nadie, pues evidentemente se respeta a rajatabla, porque en definitiva el director era él mismo. El único artículo que hay donde se pone, vamos, se hace un elogio a una falange y a una persona, es justamente a Eduardo Esquer. Es curioso. O sea, no encontraréis en otro caso ni un parangón. Igual como el fenómeno de Eduardo Esquer, que es el único que, y se llama, escrito no por José Antonio, lo escribe precisamente un camarada de Daimiel, que se llama Esquer y su gente. Esquer y su gente. Bueno, pues Esquer y su gente es un artículo que cuando uno lo ve, dice, hombre, esto es ageográfico, esto le está poniendo ahí por las nubes, está haciendo una cantidad, es casi, le están piropeando por el valor, por no sé qué, pues bueno, es el único caso, por algo sería. Es decir, cuando José Antonio admite, reconoce y publica e inserta en su semanario el Esquer y su gente, quiere decirse que, vamos, él también reconocía eso. A Esquer, que le nombra a José Antonio consejero nacional, asiste al primer Consejo Nacional y al segundo. Es decir, este Consejo Nacional que existe al primero del año 34, de octubre del 34, y al segundo de noviembre del 35. Bueno, pero que le nombran jefe provincial de Badajoz, es el primer jefe provincial de Badajoz, Esquer, y le nombran jefe provincial de Badajoz en el mes de noviembre, el 17 de noviembre de 1934. Es decir, él está desde el 6 de marzo del 34, que le nombran jefe local de Don Benito, hasta el 17 de noviembre, que ya le nombran jefe provincial. Y además, con una particularidad, la jefatura provincial de Badajoz no está en Badajoz, está en Don Benito, porque es el lugar de residencia, es el lugar de permanencia, el lugar de estancia de Esquer. Y también es un tema curioso, que no siendo una persona capitalina, no estando en la capital de la provincia, pues en la capital se traslada desde Badajoz a Don Benito. Bueno, y simplemente deciros que, por mi parte, que Esquer es una personalidad dentro de la falange, y sobre todo, y además, con José Antonio le pasó a Esquer lo mismo que le pasó con Franco, que todavía le parecía poco lo que hacía José Antonio. Es decir, eso lo digo sinceramente, vamos, vamos, es como imaginaros que un profesor tiene un alumno que todo lo que explica el profesor le parece poco. Pues claro, el profesor está ese alumno hasta la coronilla, claro, porque bueno, pues, aquí, o sea, tenía una satisfacción plena, y porque quería más profundo, con más intensidad. Entonces, claro, eso hace que, entre unas cosas y otras, y además con la lucha y con la pugna, porque hay una cosa bien curiosa, hemos hablado de Arcadio Carrasco. Bueno, pues Arcadio Carrasco, igual que Esquer venía de la aristocracia y de la nobleza del Valle del Roncal y de Sagües y todo eso, Arcadio Carrasco también era noble, es decir, era el marqués de la Paz. Por lo cual, quiere decirse que también, es que chocaban porque eran dos pedernales, una piedra con otra, y echaban chispas. Pues cuando, y además claro, como unos y otros pues estaban picados entre sí, pues José Antonio se decantó el 19 de enero de 1936, cuando va al Teatro Borba de Cáceres a un mitin de la campaña de las elecciones del 36, que eran el 17 de febrero, el 19 de enero va allí a producir un mitin de campaña. Pues allí es cuando, de alguna manera, pues le confía la jefatura provincial
se la retira la confianza a Ezquer y se la confía a Arcadio Carrasco. Bien aconsejado, mal aconsejado, no sé qué, porque para José Antonio los dos eran extraordinarios. Para José Antonio, si no, no hubiera hecho ese tipo de... Entonces, pero para él era difícil, es decir, decantarse porque los dos tenían grandes cualidades y grandes cosas. Por eso, la jefatura provincial de Ezquer abarca desde el 17 de noviembre del año 34 hasta el 19 de enero en Cáceres del 36, que ahí ya cuando surge pues un apartamiento, un alejamiento, ya vamos, surge, hay un intercambio de correspondencia. Sí, ahora, José Luis, sí, perdona, ¿no? Y permíteme que es que hay cosas que yo creo que hay gente que merece estar en el cuadro de honor, y no quiero yo, porque no voy a ser yo desde luego quien saque aquí viejas heridas ni las cosas, pues ya son personas fallecidas y demás. Pero hay una carta preciosa que también va a ser entregada en la vieja guardia, una carta preciosa, muy bonita, muy emotiva. Esa carta es real, esa carta la recibe José Antonio y él le explica cuáles son los motivos por los que él se va de Falange. Él no es expulsado, ni él se pica con nadie, él se va de Falange porque empieza la cera a entrar, pues porque empiezan los caciquillos de pueblo a enturbiar, a ensuciar, y él dice, y bueno, y en ella, vuelvo a repetir, con la legitimidad y con la autenticidad de decirle, José Antonio, te estás equivocando, está entrando gente en Falange, que luego el tiempo, aunque te voy a decir una cosa, José Luis, permíteme, Franco, una de las cosas malas, no malas que tuvo, fue tratar de borrar lo malo de algunos malos falangistas, todo hay que decirlo. Entonces, no es forma de redimir esa forma esa. Fueron malos falangistas y fueron malas personas. Bueno, no quiero entrar en detalles, de verdad. Entonces, Eduardo Ezquer se va él de Falange. Él, diciéndole, José Antonio, haz el favor, que está entrando gente que no es la adecuada en Falange. Y el tiempo ha dado la razón. Porque ese sentimiento revolucionario de la Falange inicial se pierde debido a mucho cacique, muchos señoritos de mala índole y mucha gente mala que entró en Falange. Eso es indudable. Para terminar esta cuestión, que es bueno que sepáis, vamos, también hubo sus problemas, sus cosas. Claro, es que hay gente en el PSOE que es felipista, gente que es guerrista, gente que... Yo voy a decir... Sí, si me permitís, he estudiado muy a fondo el tema de Extremadura. Ezquer se marcha. Es un hombre incomparable, es que es incomparable. Pero empezado también un poco en esa marcha por José Antonio. Es decir, porque claro, cuando dos personas no pueden tal, pues se marchan, ¿de acuerdo? Que de verdad que no quiero ser yo daros una mala sensación ni causar, pero que como tú bien me dijiste un día, José Luis, la historia hay que contarla, pero tal y como es, con sus matices. Quiero decir, lo que sí que es cierto es que Ezquer, en él, vimos un reflejo, o tenemos un reflejo de cómo debe ser un falangista, que no debemos ser jamás conformistas cuando se puede superar o cuando no supera, porque no hay cosa peor para el desarrollo, para la evolución y para el progreso de nuestras ideas y de nuestras aspiraciones que ser conformistas. El conformista es el freno a aquellos sueños que nosotros queremos para Dios y para España. Y otra cosa que me gustaría, con esto, de verdad, yo, mira, él, sinceramente, a nosotros, sus nietos y demás, nos habló poco de política. Sí, es verdad, voy a hacer algunas menciones, si les parece bien o os parece bien, si me permitís que nos tuteemos. Él fue muy amigo, por ejemplo, de Onésimo Redondo. Que Onésimo Redondo y Eduardo Ezquer están considerados como de los más activistas, más revolucionarios, de llevar las jefaturas en España. Eran muy amigos. En fin, eran muy amigos. Se veían con mucha frecuencia. Se veían con mucha frecuencia, exiliados los dos, efectivamente. Y coinciden en que la parte literaria la tenían. Él funda la revista diplomática, el otro funda Libertad, poeta, tenían un sentido de la poesía, en fin. Yo es que, sinceramente, vengo a trataros de que sea una charla lo más amena posible, lo menos agria y demás, pero sí que me gustaría que una vez por todas se sepa un poquito más en profundidad de este hombre, que este hombre fue, aunque esté feo que lo diga yo, pero lo voy a decir, este hombre hizo mucho por España, Este fue un patriota como la copa de un pino, hablando en plata, y un hombre de mucho mérito, Y entonces a mí cuando me le quieren encumbrir, no encubrir, sino que quiero decir que hay que defenderle a capa y espada, porque fue un caballero español.
quiero leer un artículo que no le conocía, que se fue publicado en El País en 1976. Sabéis que hubo una reforma, dijeron que era una reforma y al final fue una ruptura, se inventaron la democracia y todo esto. Sí. El camarada Eduardo dijo que no quería esa reforma. Y lo iba a argumentar y le dijeron, no, cállate. Bueno, pues esto decía, el procurador familiar por Badajoz quiso añadir a su no a la ley de la reforma, aunque no le dejaron lo siguiente: voto no por lealtad al 18 de julio y al resorte ideológico que lo posibilite, pidiendo con emoción al arcángel San Gabriel un 2 de mayo contra la putañona invasión política de España. O sea, que consideraba que era una invasión la reforma. El pordioserismo internacional y los harapos que lo desacreditan. Voto no por un 18 de julio al revés, o sea, el 18 de julio, arriba España. El hombre fue leal a España, incluso aunque no era un régimen del todo suyo, pero sí le valoró bastante. De los 59... Yo voy a hacer la valoración final de... Tú has dicho que era un caballero español. Yo digo que fue mucho más. Fue un gran patriota, un gran caballero español, no un caballero, sino un gran caballero español y un gran caballero falangista. Muchas gracias. Bueno, pues ya sabéis, antes os quiero recordar que no lo he dicho antes. Mañana sábado 11 de febrero, convocado por el SEU y con el apoyo lógicamente de la Falange, hay un acto de homenaje al primer caído, al que se considera el primer caído, entre otras cosas, estudiante Matías Montero. El sitio es donde siempre, en la calle Juan Albarén de Mendizábal, a la altura del número 70. Pero ojo, en la circular hemos puesto a las 8:30, es a las 8, es media hora antes de lo que ya anunciamos. Bueno, pues quien seguro quiere preguntar algo, aquí tenemos a estos dos caballeros españoles. Bueno, aquí tenemos a un caballero y a su escudero. Cuando se salió de la A mí me ha tocado ser dos. Ya no, vamos, quiero decir, ¿qué pasó a continuación? Sí, bueno, pues si te parece, o le parece, él fue un batallador toda la vida. Y además no quiero yo caer en elogios ni mucho menos de él, porque primero fue un hombre sobrio, un hombre, él nunca buscó ni la más mínima, digamos, consideración en ese aspecto. Pues él siguió batallando, digamos que no estaba en Falange, no estaba en el régimen franquista. Se presenta unas elecciones siendo antifranquista. Sinceramente agradecer a la gente de Badajoz que se volcó, pero como él decía, otra de las curiosidades de él, que dice, yo me presento a diputado provincial, o entonces procurador en corte, que es más exacto, pero yo no tengo, por ejemplo, otros que se presentaban, porque él fue el procurador más votado de la provincia de Badajoz, ¿no? Y otros, pues, uno era un presidente de los ganaderos, otro tenía encarguito, entre comillas, de Franco. Tú ves el expediente de Eduardo Esquer y no tiene ni un solo cargo en el régimen franquista, ni una mínima asignación económica. Él vivió de unas pequeñas propiedades y demás de su madre, el hombre como buenamente peleando, trabajando mucho, además una persona muy ingeniosa. Tengo que también decirlo que fue uno de los que inició un poco el riego en la provincia de Badajoz. Y bueno, se presenta a diputado, siguió, bueno, colocó a muchísima gente, en la policía, en la Guardia Civil, fue un hombre atípico. No correctamente, yo me acuerdo de una película que vi de pequeño, que me recordaba, como yo le viví, le tuve de cerca, que siempre con sus papeles y tal, una película que era un poco como la vida del fundador de los Scouts, que era un poco idealista, altruista, todos estos hombres así que son, era generoso, porque era generoso, era una persona. Y bueno, el mismo Franco, lo que dice José Luis, finalmente Franco le dijo, este señor es un idealista, hay que respetarle y hay que... Pues se dedicó a sus quehaceres políticos y a sus regadíos, su cachito de ganado, en fin, sus cositas que tenía y demás. Y siguió, bueno, pero tuvo una actividad política muy fuerte, mientras duró el plan Badajoz, también, que duró más o menos hasta el 16, que vinieron los del Opus y lo cortaron. Su ilusión es que todos los pueblos de Extremadura tuvieran agua para las casas, eso es otra cosa importante. Agua para los regadíos, electricidad en todos los pueblos, telégrafo, que todo estaba de moda, y si pudiera ser posible el ferrocarril. Claro, Eduardo, como dice, claro, era un idealista, el ferrocarril era muy caro y eso, pero el plan Badajoz se lo cargó por orden de los consejos de Europa, del famoso López Bravo y todo eso. Lo pararon y era una riqueza tremenda para al final me he reservado la última píldora de Esquer, que eso
Yo tengo un poquito de sangrecita, es que tengo que reconocer. Para el final lo he dejado la última, vamos, para mí algo que siempre me ha causado profunda emoción en mi vida falangista. Y fue lo siguiente: un camarada en esas disputas permanentes, y además casi jugando con chicos jovencísimos, tal, se le disparó una pistola. No hubo, digamos, tuvo tendencia de matar a nadie ni nada por el estilo, pero vamos, se le disparó la pistola y sí, vamos. Y entonces, bueno, por tenencia ilícita de armas y por también hubo una pequeña lesión pues y para que no sufriera, él vio el sufrimiento de ese camarada, que además el sufrimiento es más cuando encima lo hace sin querer y cuando no se dispara contra. Y es que dijo: no te preocupes, muchacho, la pistola era mía y el tiro se me ha escapado a mí. Se fue a la Guardia Civil, por la Guardia Civil, quiso indagar, ¿qué pasa? Y mire usted, me presento, yo soy el disparito al lado, ha sido yo, y el que esa herida ligera, pero vamos, no fue traumática, pero sí fue un herido tal, pero causado por mero accidente. Y dijo: yo soy tal. Tanto es así, claro, la Guardia Civil le quiso imputar a Ezquer, pues, la tenencia ilícita de armas y eso, una cosa más, porque era la enésima cuestión que estaba esto. Pero claro, descubrieron que no era él, porque no tenía, le hicieron las pruebas que fuera y vieron que no era él. Sí. Es decir, cuando un camarada, el jefe provincial de la Falange, ante el susto y la pena y el disgusto por la familia de ese muchacho al cual se le había escapado ese tirito, que fue una cosa de meramente accidental y sin mayor tendencia, pero sí que caerían algunos años o algunos meses de cárcel para ese muchacho que tuvo ese descuido. Ezquer fue a la Guardia Civil a inculparse, es decir, que la pistola era suya, que se había caído no sé qué, que había dado el disparito y que si había alguna lesión era de su responsabilidad. O sea, lo digo porque ese era Eduardo Ezquer Gabaldón. Otra pregunta, por favor. La Guardia Civil lo que hizo fue descubrir que no había sido él. O sea, que encima, sí, también. Pero fue, vamos, por las investigaciones de dicho, oiga, lo pidió usted porque no tenía esto, o sea, la bala no sé qué, no sé cuántas, o sea, y por la balística y por no sé cuántas, la Guardia Civil descubrió que no era él. Pero que fue allí a decir que había sido él, fue Eduardo Ezquer, y eso sí que, vamos, cualquier persona con una mínima sensibilidad, pues le toca su corazoncito. Me gustaría también, para no cansarnos mucho y finalizando, si te parece bien, Carlos, simplemente una cosa muy bonita que no, bueno, no porque voy a rozar quizás la pedantería y no es nuestro estilo, pero sí que es verdad que él, a mí una de sus frases que realmente, porque él, por ejemplo, una de las frases que él tenía suya, que porque él en sus lemas políticos y demás era Ezquer, capitán de los humildes, todas las cosas como poéticas, como... Pues a mí me cogió un día, por ejemplo, una de las cosas que me llegó dentro y me dijo: nieto, que no te digan y que se sepa realmente que Eduardo Ezquer y Gabaldón nunca mató a un hombre, nunca. Se defendió contundentemente, sí, era un hombre, como bien se ha dicho antes, con carácter, con temperamento, con sentimiento del patriotismo y una serie de cosas. No mató nunca a un hombre, y no solo eso, sino que salvó muchas vidas de ambos bandos, del bando republicano, y él le primaba a la humanidad. Pero que lo que te dije también a ti al inicio, Carlos, que no utilizó la fuerza bruta de manera gratuita, no. Lo que pasa es que, claro, le intentaron matar muchísimas veces. O sea, a Eduardo Ezquer le pudo pasar perfectamente, como le pasó a Máximo Redondo, desgraciadamente, como le pasó a José Antonio y a tantos muchos. Lo que pasa es que fue una persona que supo, fue astuta, tuvo suerte, no suerte, y supo librar la muerte, pero vamos, gana muchísimas. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿A ver, alguien más? Pero ya después de todo esto, ¿qué más se puede decir, no? Ha entrado un poquito de revolución en vuestra vida. No, que me gustaría haber tocado los años 40 con lo del eje, que os he querido picar en ello, pues no os habéis atrevido a entrar. Pero bueno. A ver, os recuerdo, el viernes próximo, Eduardo Núñez, los pros y los contras del franquismo. Y mañana os esperamos a todos en la concentración que hay en Juan Álvarez de Mendizábal, a la altura del número 70, a las 8. No os fiéis de esto, que aquí hemos metido la patita. Bueno. Y como no, ahí está la mesa para recuperar un poco de salud y alegría para los falangistas. Muchas gracias a todos y hasta el próximo viernes. Gracias a todos.